Hola, buenas tardes a todos. Thank you so much for staying here today. We will try our best. We have several inconveniences related with the climate conditions. We have several changes that we expose you in 2-3 minutes. Now is the time to the college João Santos from the UTAD. Thank you for collaborating with this workshop. It's your time. Thank you, Xavier. Thank you very much for all of you for coming here at UTAD. I am the director of CITAB. CITAB is a center of research here at the university where my colleague Anabela Silva also belongs to. We have more than 100 researchers, PhD researchers that are full members of CITAB, plus around 150 collaborators in our center. So in total, CITAB has 250 researchers collaborating with us, mostly from UTAD, but from other parts of the country. Just a short notice that I'm from climate change research. I'm a climatologist, and I know that climate change will have a significant impact in our natural resources, particularly water resources in the Iberian Peninsula. And we know that we are going to warmer and drier climates. This is the trend in the last decades, and will be also the projections for the next decades. So projects like IRI Water are really, really important for us. Also, we here in Portugal, but also in the Sudway area, such as this project is working with. So circular economy and reutilization of water, smart irrigation, sensoring, remote sensing, among other tools are, as all we know, are very important also for us, for our center of research. And I wish the best for this meeting and for this project. And thank you, Professor Xavier Cancela and Anabela Silva for the coordination of this project, the overall coordination and the coordination at CITAB. Thank you. Thank you, João. Okay. Ahora cambiamos a multi-language. Okay. Vamos a thank you for your time, João. I think so that it's time to start because we have one college in online connected, that is Jorge da Fonte. And now we will start with this first session to Jorge and then explain the rest of the program, the little change. Okay. Jorge, could you hear us? ¿Puedes escucharnos, Jorge? Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. He compartido la pantalla, no sé si se ve. Jorge, a ver, sí, ¿eres tú? ¿El que mueve el ratón? Hola, hola. Sí, perfecto, Jorge, adelante. Adelante. Buenas tardes. Bueno, voy a ser breve, solo tengo 10 minutos. Gracias a todos por, digamos, haber asistido, aunque yo esté online a 250 kilómetros aproximadamente de la UTAD. Bien. Voy a presentar un poco, digamos, los equipos que habéis recibido todos, equipos para medir parámetros de suelo y de clima, ¿de acuerdo? Básicamente en las 15 acciones piloto, bueno, no todas, pero una parte de las acciones piloto. Bien. Bien. Esto básicamente es lo que lleva cada uno de los nodos. En principio, en la mayoría de los casos hay 6 nodos por parcela, por acción piloto, ¿de acuerdo? En todos ellos hay 2 sensores de temperatura del suelo, 2 sensores de temperatura del aire y humedad relativa, estos de aquí, 2 sensores de medida de continuo de agua en suelo de tipo capacitivo que miden en superficie, y en la mayoría de los casos solemos tener 2 equipos capacitivos como son el TEROS 12 que miden tanto conductividad eléctrica, ¿de acuerdo?, como temperatura del suelo, como contenido en agua. Y en algunos casos tenemos TEROS 21 que miden potencial mátrico del agua del suelo
y temperatura del suelo. Y también en algún caso en cultivos leñosos tenemos algunos Flora Pulse que nos darían el potencial de tronco. Bueno, básicamente tenemos los nodos que hemos enviado, tenemos, de eso se hablará más Javier, digamos, de la instalación. Tendríamos una parte donde estaría, digamos, la parte de energía, ¿de acuerdo? Que tendría un regulador de tensión, una batería, se alimentaría de una placa solar que estaría aquí, y aquí tendríamos lo que es el microcontrolador y las conexiones. Esto sería una imagen del microcontrolador, está basada en digamos, una placa basada en un microcontrolador SP32 que tiene capacidad de transmisión de datos LoRa, lo que nos permite transmitir los datos desde los diferentes nodos mediante LoRa a un gateway que es el que finalmente va a transmitir los datos, en este caso, al servidor FTP de OTAD, ¿de acuerdo? Y después esos datos van a ser tratados por la app MySense. Para conectarnos a Internet utilizamos un módem 4G, ¿de acuerdo? Que sería el que recogería los datos. Realmente este gateway recoge los datos, los almacena en una tarjeta microSD y cada cierto tiempo, en nuestro caso cada 3 horas, transmitiría los datos al FTP. ¿De acuerdo? También está previsto que instalemos en la mayoría de los pilotos una estación meteorológica, ¿de acuerdo? Que mediría temperatura y humedad relativa, radiación solar, en este caso con un sensor que mediría de 400 a 1100 nanómetros, no cubre, digamos, todo el rango de la radiación solar de onda corta, pero sí la mayor parte, ¿de acuerdo? Sería un sensor analógico y después tendríamos un pluviógrafo, ¿de acuerdo? Con una precisión de 0,2 milímetros, un tipping bucket y un anemómetro de pulsos que nos daría también velocidad del viento, ¿de acuerdo? Con eso aproximadamente podríamos sacar la evapotranspiración, ¿de acuerdo? Por el método de Pedman-Montet. Simplemente nos faltaría a lo mejor un dato de presión atmosférica, pero podemos obtener de otras fuentes. Bien, voy a hablar un poco de la programación. De acuerdo, todos estos microcontroladores están programados. Bueno, aparte hay un documento que Javier está preparando, está a punto de preparar, donde habla de cómo es la programación, digamos, de los microcontroladores y también la instalación de los sensores y de los nodos en campo. ¿De acuerdo? Bien. Para programar los microcontroladores vamos a utilizar un lenguaje, un programa que es open source, ¿de acuerdo? Que es el Arduino IDE, ¿de acuerdo? Que admite lenguajes C++, C y C++. Realmente estamos programando en C++, ¿de acuerdo? Y esa programación es la que se sube a los microcontroladores con un cable micro USB, ¿de acuerdo? Bueno, habría que instalar la placa SP32 en este programa, en Arduino IDE. Después, cada programa tiene una serie de bibliotecas, ¿de acuerdo? Libraries. Algunas de ellas ya están instaladas por defecto en el propio Arduino IDE, es decir, solamente tenemos que instalarlas. Y en otro caso hay que os las enviaríamos, ¿de acuerdo? Eso es en el caso de que haya que hacer alguna modificación, ¿vale? Porque en principio todos los programas están, en principio hemos subido el programa correcto, ¿no? En todos los microcontroladores, adecuado a los nodos, digamos que a los nodos que vamos a trabajar, ¿de acuerdo? Pero en algún caso, sobre todo cuando hay los Flora Pulse, ¿de acuerdo? Que actualmente no están instalados, cuando haya que instalar los Flora Pulse, cuando se instalen, habría que cambiar el programa, ¿de acuerdo? Para incluir la medida de los Flora Pulse. En ese momento sí que habría que modificar el programa de aquellos nodos que tengan un Flora Pulse, ¿de acuerdo? En este proceso, ¿de acuerdo? Os vamos a ayudar, digamos que tanto Javier como yo,
para ayudaros a subir el programa, en el caso de que haya dificultad. Bueno, dice Javier que no, pero sí. Javier se hace... Te veo perfectamente, ¿vale? Entonces sí que estaríamos dispuestos, ¿no? Siempre al montar los nodos siempre va a dar problemas, siempre hay algún problema, ¿de acuerdo? Y si no los hay, como nos sucedió en unos pilotos de Lúpulo, en Presedo, se llevaron la semana pasada, ¿no? Se cargaron un microcontrolador, uno de los nodos, al hacer labores de SCADA, ¿no? O sea, que cosas de estas siempre suceden, ¿vale? Entonces, cualquier cosa que tengáis, tanto con el hardware, ¿de acuerdo? Con el software, estoy dispuesto, digamos, para poderos ayudar. Normalmente se soluciona todo online, ¿de acuerdo? No hay ningún problema. Es más, tenemos ahora con Ignacio, ¿no? Y Jonathan, que solucionar un problema con algún nodo que hay ahí que no se porta bien. Bueno, yo creo que ya he llegado a los 10 minutos que me tocaban. Muy bien, Jorge. Muchas gracias. Yo creo que seguro que surgen un montón de preguntas porque muchas. Cuando la programación se cruza en nuestras vidas, los que estamos más alejados, normalmente nos ponemos nerviosos. Pero bueno, iremos resolviendo las mismas. Muchas gracias por tu tiempo, Jorge, y vamos a continuar. Vale. Gracias a todos. Vale. Bueno, continuando con el orden previsto, va a haber un cambio de programa, ¿de acuerdo? A propuesta del tema de la situación climática, pero creo que es interesante que previamente hagamos una introducción pequeña del proyecto, simplemente. Luego después intervendría Gerard para hablarnos de los Florapools. Hemos cambiado bastante el orden del programa original para poder irnos a campo, ¿vale? Esto ha sido a petición de Laz Ferrer, que no los hemos mencionado antes en la inauguración, disculpa, ahora que me he acordado. Agradeceros estar aquí, que es una parte muy importante del evento. Y esa es un poco la idea. ¿No? Javier, que como a las previsiones de lluvia, hemos traído, digamos, un tronco que podríamos hacer la demo aquí, si queréis. Ok, pues entonces mantenemos el programa. Yo creo que podemos, sí. Vale, pues entonces seguimos. Ok. Perfecto. No hay ningún cambio. Olvidaros todo lo que os he dicho. Y seguimos. Sí. Vale. Vamos a presentar esto. Partillar. Usted se me pone aquí este pequeñito, perdonad un segundo. Vale. Ok. Continuamos entonces. Con la presentación muy breve del proyecto. ¿Por qué estamos aquí? Bueno, estamos dentro del marco de un proyecto Interreg Sudoe. El proyecto se denomina IRRI-Water, como ya mencionó previamente Joao Santos. Y un poco la idea es aquí hablaros de las tres cosas principales que pretendemos hacer en IRRI-Water y luego centrarnos en uno de los aspectos de la parte de sensores. Bien, ¿qué pretende IRRI-Water? Pues al final lo que persigue es el establecer la gestión sostenible de los recursos hídricos en la agricultura del espacio Sudoe. ¿Qué es el espacio Sudoe? Es el sur de Francia, básicamente, la península ibérica, Portugal y España, y las Islas Baleares. No nos olvidemos de ellas, que están ahí, ¿ok?
Bueno, entonces, nosotros lo que pretendemos es focalizarnos en el agua regenerada, su implementación o su incorporación como nuevo recurso hídrico, no convencional, llamémoslo, aunque se lleva utilizando toda la vida, de forma reiterada, y potenciar con diferentes actividades su uso en la agricultura de esta área de Europa, del sudoeste. ¿Qué tres pilares tenemos? Bueno, el primero de ellos es estrategias para incrementar el uso de este reclaimed water. Básicamente es una estrategia de conjunto de todo este espacio con todos los socios que participan. El segundo, hacer unas acciones piloto que nos permitan ver las bondades de este tipo de recurso hídrico, y ahí está la red de sensores. Y luego un hub o un concentrador de todos los recursos que se focalicen sobre el agua regenerada en la agricultura. Bueno, dicho esto, os presento muy brevemente dónde están los 15 pilotos que tenemos en nuestro proyecto. Ahí están los socios en pequeñito, no importa, si queréis ver más detalle lo tenéis en la web del proyecto. Y no me extiendo más, ¿vale? Como veis, están repartidos por toda la geografía del espacio sudoeste, en Baleares no. Vale, siguiente. Bueno, ¿qué es lo que procede para hacer la instalación? Pues ser cauteloso, meticuloso, en el sentido de conocer exactamente qué estamos instalando en cada uno de los puntos de los nodos. Bueno, lo que aparece aquí básicamente es una zanja en la parte izquierda, en la imagen izquierda, en una parcela de lúpulo, a partir de la cual se hace la instalación de los sensores Teros 12 y Teros 21 cuando teníamos el mismo. Más o menos tiene en torno a unos 20 por 20 por 20, con la profundidad en nuestro caso de en torno a 60 centímetros. Nos permite manejar correctamente y no alterar lo que es el rizoma del cultivo del lúpulo, que es sensible en la época en la que se realizó la instalación. ¿Qué es lo que aparece a la izquierda? Perdón, a la derecha. Básicamente es un esquema de andar por casa, pero que hay que entenderlo. Ese esquema al final lo que nos está diciendo es dónde están los diferentes sensores. Estos que tenemos aquí serían los cuadraditos, los Teros 12. Este circulito, un Teros 21, lo cual nos dice que están a 45 centímetros de profundidad en paralelo a ambos. Y luego tenemos uno en superficie para ver más el efecto del río. Luego, los sensores que os contaba Jorge da Fonte, estos sensores capacitivos y los sensores de temperatura de suelo, los capacitivos son los DF Robot, ¿vale? Están en superficie y aquí no, bueno, aparecen las medidas aquí abajo, porque el gotero, que no aparece en este esquema, está justo en el medio. Está a unos 20 centímetros de los sensores capacitivos y los teros están a unos 20 centímetros, para no ponerlo justo debajo. Es muy importante este aspecto. Y luego tenemos una segunda repetición, separados 75 centímetros, que es la distancia entre emisores de riego de nuestra instalación. Esto cada uno que haga la instalación tiene que tener muy claro qué es lo que está haciendo. Vale, ejemplos. Esto es parte del trabajo de Córdoba y del nuestro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Preinstalar todos los equipos que se han enviado. Aquí veis, sobre los mástiles pueden ser de madera o pueden ser de metal, dependiendo del tipo de cultivo. Recomendamos hacer la instalación tanto de la placa solar como de las cajas previamente, para luego proceder a instalarlos directamente en campo. Esto podemos hacerlo en el laboratorio, antes, aunque esté lloviendo, granizando o nevando. ¿Vale? Aquí veis dos ejemplos, el del lúpulo en Galicia y el del olivar en Córdoba. ¿Qué más hay que hacer? Pues instalar el sensor de temperatura y humedad del aire a la altura que consideremos oportuno. Nosotros lo hemos instalado a 2 metros, ¿vale? Todos los nodos o dispositivos tienen un sensor de este tipo. Es un sensor de muy bajo coste, la temperatura es fiable, pero la humedad relativa, resumiendo, ¿vale? Dura un tiempo y luego se va. Pero bueno, como es barato se puede cambiar si interesa mucho tener ese dato fiable. Le hemos colocado su protector de radiación, evidentemente, y bueno, la forma de conectarlo pues eso no es más que pasarlo a través de la misma. Avanzo.
Esta es una imagen de dónde hemos colocado nuestro gateway. En el interior teníamos conexión eléctrica, nos ahorramos tener una batería más grande porque el módem consume mucho, ¿de acuerdo? Tal y como ha sido diseñado. Y luego aquí veis los elementos de protección que, como ha dicho Jorge, a nosotros no nos han valido más que para salvar 5 de los 6 nodos, porque el otro se lo han llevado de arrastro. Y es la recomendación que hacemos, no cablear por conejos, animales de 2 patas, maquinaria, en fin, lo típico. Aquí veis un detalle de la instalación del de temperatura del suelo, en superficie, inclinado para evitar flujos preferenciales, una cinta evidentemente para controlar la profundidad de los teros 12 y la instalación de los mismos. Teros 21 aquí todavía no estaba recubierto completamente, después de haber hecho el agujero correspondiente para insertarlo. Aquí veis que incluso nos pasaba un rizoma por el medio y que hemos tenido la precaución de no tocarlo para no dañar la planta, ¿no? Esto nos ha complicado un poco la vida, pero bueno. Aquí veis otro ejemplo, ya rellenando la zanja, una vez que hemos comprobado que está todo correcto, evidentemente, que está midiendo y que está enviando, si no es complicado luego volver hacia atrás. Aquí veis todas las conexiones que vienen marcadas una por una con su código. Decir que los teros 12, los que tenéis 2, hay un teros 12.0 y un teros 12.1 que diferencia dónde está colocado. Nuestra recomendación es el 0 en superficie y el 1 abajo, pero bueno, anotar cada uno lo que estime, ¿no? Tienen una conexión, un conector bastante seguro en cuanto a la entrada de humedad. Aquí veis algunos ejemplos de salidas, no se ve mucho de salida de teros 12 y teros 21, tendréis la presentación a vuestra disposición, del gateway, los pasos a seguir de las imágenes que deberíais de recibir cuando hacéis la instalación. Bueno, y ya para terminar, nodos instalados, a lo mejor hay alguno más, pero estos son los que yo tenía datos de la Universidad de Santiago. Esto es en León, en el segundo piloto nuestro. Esto ya hemos visto la imagen antes de Córdoba y Amaya en Carrión de los Céspedes, y este es del Instituto Politécnico de Bragança en Alfán de Gatafe. No he querido poner aquí a ningún animal de 2 patas para que no se vea a nadie con ropa extraña, ¿vale? Y yo me quedo por aquí. Espero haber sido de utilidad para los que vais a hacer la instalación, aquellos que estáis un poco más lejos de la misma, que veáis la complejidad que esto conlleva y toda la parafernalia, sin entrar en que toda la preparación de la electrónica, de las cajas, la compra de los sensores, pues nos ha llevado un tiempo, ¿vale? Pues nada, muchas gracias, y yo creo que procede ya directamente. Bueno, si queréis, no tenemos tiempo para preguntar, ¿no? No hay tiempo, al final. Era al final, creo. Pues nada, Raúl, le damos paso entonces al tercer ponente. Vamos cumpliendo el tiempo a la perfección, como no podía ser de otra forma. Raúl Samorais. Raúl Morais, perdón. Es de la UTAD, compañero de Anabela y de Joao. Creo que también pertenece al CITAB, si no me equivoco. Sí. Espera, ¿cuál no? Espera, es mejor que entres aquí con internet. No puedo. No se la pasa. Y la mía no va. Vale. Ah, ¿tienes tú? Yo tengo. Ah, pues. Perfecto. Necesito recordarla. Aquí tiene más cosas conmigo que no está por 8 de su. No es eso. Sí, sí. Esto puede ser que tenga más de...
Espera, tengo uma coisa para entrar sempre, que é, sim, mas é mais simples que isto, eu não costumo usar normalmente por aqui. Mientras que estamos cargando la información, veréis que no estoy compartiendo nada, vale, pues entonces no veis nada. Recibiréis un mensaje todas las noches, es una cosa muy simpática. El problema es que creo que no se comparte. Ah, sí. Sí, lo que pasa es que no comparte la presentación para nada. Boa tarde a todos. Queres que hable português ou portunhol? Portunhol. Dizem-me que posso falar em português? Claro. Estás em Portugal? Claro. Obrigado pelo convite em falar um pouco do que é esta plataforma MySense. Esta plataforma tem sido, ela foi desenvolvida aqui no TAD para dar suporte a toda a grande parte da nossa investigação que tem a ver com dispositivos de recolha de dados, quer no campo, quer incluindo até algum processamento aéreo, imagens aéreas. Pronto, não há muito mais a dizer sobre o que é uma plataforma de IoT. Junta dados na mesma plataforma, desenvolvemos aquilo que se chamam os parsers, de forma a incluir dados de múltiplos parceiros, até porque depois temos algum interesse em criar cenários meteorológicos. Os cenários meteorológicos são condições meteorológicas que estão na vizinhança de uma localização e que, do nosso ponto de vista, serve para usar em modelos, quer para previsões de pragas e doenças, quer para sistemas de apoio à decisão para a rega, que será um pouco neste caso, mas que no âmbito do projeto IT Water é um integrador, ao fim e ao cabo, de dados de todos os parceiros. Esta é a página principal da plataforma, portanto, isto não é um produto comercial, portanto, não tem aquelas valências que se podem ver numa plataforma comercial. Isto é uma plataforma nossa, tem os requisitos de segurança assim, para uma forma muito breve, tem o meu dashboard. O meu dashboard talvez seja o mais complicado, sendo eu administrador da plataforma, mas uma das coisas que nós podemos ver aqui são aquilo que nós chamamos de grupos de objetos, que é aquilo que nos interessa para aqui. Podemos ir para os dispositivos que são os IT Water, em que nós já desenvolvemos a integração de todos os nós destes três, ao fim e ao cabo, grupos de dispositivos. Portanto, atendendo àquele mapa inicial, julgo que depois vamos ter aqueles pontos na Península Ibérica, nas Ilhas Baleares também. Não, verdade. Portanto, vamos colocar esses dados todos aqui. Portanto, como é que é o processo? Os dispositivos desenvolvidos transmitem os dados a cada 3 horas para um servidor da RTP nosso, e depois, a par dessa recepção dos dados, eles são integrados nesta base de dados e depois podem ser consultados. Podemos ver aqui alguns desses dados, por exemplo, aqui já o primeiro, que tem a identificação de um dispositivo com a sua localização
zona geográfica com os seus sensores e depois podemos ver os seus dados e depois exportar os dados para todos os formatos e depois inclusive depois tenho aqui todos os dados que são adquiridos. Esta vista esta vista de grupo, aquilo que nós depois iremos fazer é que depois cada parceiro tenha o seu grupo de objetos. Portanto, neste caso, se nós formos aqui ver esta localização de um parceiro, há um que está mais atrasado. Ese é o do animal de duas patas, que está negro. Por isso está negro. Depois cada utilizador receberá todos os dias um relatório sobre a atividade dos dispositivos para avaliar eventualmente se há algum problema. Mas depois cada parceiro tem acesso aos seus dispositivos. Nós aqui estamos a ver a minha conta de administração, que terei obviamente acesso a todos os dispositivos, mas depois o objetivo será que cada um depois possa ver os seus dados um minuto. Uma ideia interessante pode ser que aqueles que tenham uma cultura idêntica, se os partners ficam em acordo, podem ver se os dados, por exemplo, tipo os do Olival, partilhar os dados do Olival de um site e de outro. Então é uma questão a decidir internamente no projeto. Exatamente. Nós depois, consoante o que cada parceiro entenda fazer, nós podemos agregar os dispositivos em grupos. Ok? E, portanto, cada utilizador terá permissões de ver os objetos do seu grupo e de outros grupos, consoante depois aquilo que venhamos a decidir fazer em termos de permissão de acesso aos dados. Portanto, eu acho que, essencialmente, aquilo que há a dizer sobre a plataforma é esta. Portanto, nós depois, sobre estes dados depois são integrados no DSS, com o qual depois temos uma interface para acesso a estes dados. Ou seja, neste caso, o MySense é usado como um integrador de dados de todos e depois há uma comunicação com o DSS com vista ao estabelecimento de ações de decisão. Sim, a realidade é que isto vai ser feito através de APIs, provavelmente está em processo de desenho como é que finalmente vai ser, mas vai por aqui a ideia, para poder enviar a informação de todos os dispositivos a essa plataforma de sistema de ajuda à decisão que está em processo de geração. Importante dizer que os dados, Raul, além de poder ser consultados por nós, em muitos casos são agricultores os que estão detrás, nós podemos dar-lhe acesso a esse agricultor para que ele possa entrar a ver os dados. Não é só uma questão para nós a nível de investigação. É interessante partilhar os dados com aquelas pessoas que realmente podem ter uma utilidade. Sim, a plataforma MySense, como ela foi desenhada num ambiente académico e também tendo em conta que temos já bastantes parceiros comerciais, ela foi-se adaptando a estas questões. E nós conseguimos criar não só grupos de objetos, mas grupos de utilizadores. E os grupos de utilizadores podem aceder a grupos de objetos, que é este o caso. Por exemplo, podemos ter um grupo de utilizadores que são as pessoas que querem ver dados de Olival e, portanto, esse grupo de utilizadores pode consultar dados dos dispositivos que estejam em Olivares. E depois, se quiserem dar um acesso público, esses utilizadores só podem ver e depois, consoante o nível de permissões, os administradores dos grupos poderão, obviamente, fazer outras operações sobre dados, incluindo eliminar, mas isso só está afeto aos administradores dos grupos. Portanto, há aqui um conjunto de funcionalidades que julgamos
que o MySense pode depois colaborar ou pode ajudar nesta tarefa de integrar estes dados todos e depois até, se for necessário, executar algumas operações sobre dados em background. Por mim, se tiverem alguma questão, para o tempo que deram. Portanto, cada um individualmente vai ter que fazer um registro na plataforma, certo? Exatamente. Há uma outra coisa, a parte do registro, que têm que ser enviadas as coordenadas no formato longitude e latitude Sim. de cada da ubicação dos nodos, para logo poder ver de forma correta. Eu, para estas localizações que temos aqui, elas já me foram enviadas, segundo foi o Javier que enviou tudo direitinho, não é? As coordenadas de cada ponto são estas. Nestes mapas grandes, as coordenadas nem sempre elas são salpicadas, por uma questão de segurança. Quando se acede a um dispositivo na sua página, nós sabemos quais são as coordenadas certas. No mapa em geral, nós nunca sabemos onde é que o dispositivo está, só por segurança do equipamento. Okay? Só quem tiver permissões de aceder ao dispositivo é que pode ver as coordenadas corretas dele. Não pode estar, aqui pode marcar uma localização e no terreno está a 4 km. Só para não é? Mas relativamente a essa informação, ela tem que ser dada. Sou eu que estou a criar os dispositivos aqui. E depois, mais a questão do registro. Depois, cada utilizador vai ter que se registrar na plataforma. Depois do registro, há aqui uma gestão dos utilizadores e os utilizadores depois vão ser agrupados no devido grupo, para tornar isto eficiente. Depois podemos dar acesso... É assim, eu já estou registado, não é? Mas nesse caso, para o projeto, é necessário fazer um registro adicional? Ou Não. Nesse caso já está. Só com saber que é distinto. Não, agora só espero ordens superiores para agregar pessoas em grupo. Porque os grupos não estão criados ainda, porque nós ainda não temos a informação toda. Mas isso é uma coisa muito curta. Bueno, muito obrigado, Raúl. Dando continuidade ao programa previsto, vamos a continuar coa presentación de Ignacio Gómez. Todo tuyo. Bueno, voy a hacer una breve presentación. Yo voy a hablar español, porque no hablo portuñol, pero espero que se entienda. Voy a hacer una breve presentación sobre la aplicación Reutivar, que va enfocado al GT3 y fundamentalmente me voy a centrar en qué aspectos de esta aplicación se podrían reciclar o utilizar para integrarlo en el Decision Support System en el Hub, más que en hacer una descripción muy detallada de la aplicación, porque creo que no es lo que toca en el curso. Ahí está. Bueno, pues brevemente, Reutivar es una aplicación que se desarrolló en 2018, disponible para dispositivos Android, cuyo principal objetivo es aunar lo que es el riego y la fertilización del olivar cuando se usan aguas regeneradas. Y sí es importante puntualizar que está optimizada para el cultivo del olivar. Luego, eso también tendrá sus consecuencias a la hora de integrarla. Su principal punto fuerte es ese, que te permite gestionar de manera integrada lo que es el riego y la fertilización cuando se utilizan aguas regeneradas y le da valor añadido al uso de fuentes de datos en abierto, ya que esta aplicación toma datos de fuentes abiertas como la Agencia Estatal de Meteorología para consultar las predicciones, datos históricos y el tiempo.es, ya que esta aplicación también realiza recomendaciones de riego en base a los datos históricos de precipitación y a las predicciones a una semana vista. Bueno, a grandes rasgos, esto es un esquema de lo que es la aplicación. Tiene un módulo donde se introducen características de la plantación,
un módulo que hace de base de datos donde integra toda esa información que el usuario suministra, un módulo de conexiones remotas para acceder a los datos en abierto que hemos comentado de AEMET o del tiempo.es, un módulo de programación de riego, pero que creemos que puede ser más interesante de cara a integrarlo en el GT3, es ese módulo de fertilización, que tiene en cuenta una serie de variables, como puede ser la concentración de nutrientes en agua, las necesidades nutricionales del cultivo del olivo, los análisis foliares que se practican de este cultivo también, para determinar el estatus nutricional del cultivo y comprobar el aporte que están realizando las aguas regeneradas de nutrientes, de NPK, y sugerirle al agricultor que realice la fertilización adicional si esto es necesario, porque puede ser que con los nutrientes que ya incorporan las aguas regeneradas no sea necesario recurrir a una fertilización adicional. Yo creo que este es el esquema que se plantea dentro de Reutivar, pero que podría ser, en cierto modo, adaptado o extrapolado para el GT3, donde en base al estado nutritivo del árbol, eso se comprueba mediante el análisis foliares. Recordamos que estamos en olivar. Existe una serie de datos tabulados que nos marcan los nutrientes óptimos de un análisis foliar en hoja de un olivo, y en base a eso pues podemos determinar el estado nutricional de la planta. Se le puede añadir también datos de evaluación de suelo. Si bien esta funcionalidad no está del todo optimizada, yo creo que sería interesante plantearlo en la discusión del GT3, si queremos también tener en cuenta datos de suelo a la hora de recomendar la fertilización, que sería interesante. Y por último, datos del cultivo, ya que es necesario conocer el cultivo que tenemos, en este caso el olivar, para determinar sus necesidades nutricionales. Con toda esta información, la aplicación realiza un pequeño plan anual de fertilización, y teniendo en cuenta la concentración de N, P y K en el agua regenerada, la dosis de riego que estamos aplicando, la aplicación es capaz de calcular los aportes de nitrógeno, fósforo y potasio que resultan del riego con agua regenerada. De manera que si es necesario aportar un fertilizante adicional, la aplicación al agricultor como salida le da una recomendación de la cantidad diaria que tiene que aportar de N, P2O5 y K2O en el riego. Sí que sería interesante de cara pues, al futuro complementar las salidas que esta aplicación nos da con sensores climáticos, ya que esta aplicación toma datos de estaciones climáticas de la más cercana que esté en la base de datos del tiempo.es o de AEMET, con sensores de planta, como los Florapool que vamos a instalar, también datos de análisis foliares, y por último también sería interesante complementar esto con datos de sensores de suelo, ya que la aplicación de Reutivar no lee datos de sensores. Eso también es importante destacarlo. Finalmente, la aplicación hace un pequeño balance de agua en el suelo y eso nos da unas pautas de riego, que lo que le dice al agricultor es cuánto tiempo tiene que regar y qué días. Esto será un ejemplo de un workflow que se plantea para implementarlo en el GT3 sin tener en cuenta el análisis del suelo. Ahora veremos en la siguiente diapositiva uno en el que sí se tiene en cuenta. Pero Reutivar fundamentalmente se basa en análisis foliar como herramienta de diagnóstico para determinar si las concentraciones de nutrientes en hojas son adecuadas o no. Si esto lo complementamos con la aplicación de nutrientes derivada del riego con agua regenerada, esto nos puede dar como salida las necesidades reales del fertilizante adicional a aplicar. Y en este caso se plantea un esquema paralelo, pero que también tuviese en cuenta los datos del análisis de suelo para complementar esta información y dar unos datos un poquito más precisos. Si bien esto habría que trabajarlo y estudiar cuáles serían los umbrales, si tendríamos en cuenta la textura del suelo y otra serie de parámetros. Pero bueno, yo creo que esto lo podríamos discutir en la sesión que tenemos reservada para esto mañana del GT3. Y aquí simplemente, bueno, son algunos pequeños... Bueno, son algunos pequeños vídeos del funcionamiento de la aplicación, que como, vamos, no es el objeto de esta presentación, pero simplemente el agricultor aquí introduce datos de su parcela, el marco de plantación, el sistema de riego, el número de emisores, el caudal de los emisores. Finalmente, con esto lo que hace la aplicación es calcular el volumen de agua que se aplica y con los datos introducidos de calidad de agua, el volumen de agua aportado por concentración de nutrientes, lo que nos da es la cantidad neta de nutrientes que se están aplicando al suelo. Si esto lo complementamos con los datos de análisis foliar que se pueden introducir de manera manual, pues nos da unas recomendaciones de fertilización que ya tienen en cuenta los nutrientes que el agua regenerada incorpora. Aquí tiene una serie de bases de datos donde podemos gestionar nuestras programaciones de riego, podemos añadir
eventos de riego que se han realizado de forma manual para que la aplicación los tenga en cuenta en el histórico de la finca. Podemos programar distintos sectores dentro de una misma finca. Aquí también podemos acceder a las predicciones climáticas de la estación más cercana a nuestra finca, ya que nos pide las coordenadas de nuestra finca. Bueno, y aquí tenemos el menú lateral en el que se ofrecen una serie de gráficos, análisis de suelo, análisis foliares, pero como comento yo creo que no es el objeto de la presentación de hoy, simplemente para que veáis un poco la interfaz. Y también hay que tener en cuenta que la aplicación se desarrolla en el 2018 y también ese proceso de mantenimiento, pues a lo largo del tiempo, pues se ha dejado tener un poco. Y finalmente tiene un módulo de visualización de resultados donde podemos ver las recomendaciones de riego que nos hace para cada una de nuestras fincas. Esto lo hace teniendo en cuenta los puntos de capacidad de campo y puntos de marchitas permanentes, y con los datos climáticos y los registros de riego, pues nos simula la evolución del contenido de agua en el suelo. Por eso yo creo que también sería interesante complementar esto con datos de sensores locales tipo los TEROS, que ha presentado antes Javier Jorge, porque podrían aumentar significativamente la precisión de estas recomendaciones. Y finalmente aquí planteamos un caso en el que se llevó a cabo un ensayo donde se partió en dos una finca en la que, por un lado, se llevó a cabo el manejo tradicional que el agricultor hacía de su riego, con aguas regeneradas en un olivar, en Montilla, y por otro lado, se llevó a cabo el manejo que recomendaba la aplicación Reutivar. Pues aquí vemos que el agricultor regaba todos los días la misma cantidad de agua, independientemente de lo que hubiese llovido, lo que hubiese pasado los días anteriores. Y aquí vemos cómo las recomendaciones que hacía Reutivar, ajustándose a la dotación que tenía el agricultor iseño, que eran 1.500 metros cúbicos por hectárea, pues distribuye la lámina aplicada de manera variable a lo largo del año, también teniendo en cuenta los estados en los que el olivar es más sensible a estrés hídrico. Esto porque nos permite también realizar estrategias de riego deficitario controlado. Pero bueno, tampoco creo que sea el objeto ahora mismo de esta sesión. Para que veáis un ejemplo real de la aplicación. Y aquí vemos, en un ensayo que se lleva a cabo, se evaluó la calidad del agua, análisis foliar y evaluación del suelo, en lo que se vio que manejando el riego, el fertirriego de manera integrada con Reutivar, pues se obtenían datos de análisis foliares adecuados, es decir, el estado nutricional de los olivos era adecuado, la evaluación del suelo mostró una ligera salinidad, pero bueno, el olivo se comportaba bien, tenía buenos rendimientos y sobre todo repercutía de manera muy significativa en ahorro de fertilizantes a aplicar en campo. Y aquí lo que vemos, el caso estudio en el que el agricultor aplicaba fertilizante de manera adicional al que ya tenía en cuenta el agua, y el escenario en el que manejábamos la finca con las recomendaciones que nos daba Reutivar. Pues pudimos prescindir, en este caso, de la fertilización con NPK, ya que los nutrientes que llevaba el agua eran suficientes y no se observaban diferencias significativas en cuanto a rendimiento. La aplicación está disponible en el Google Play, o sea, está solo para Android, no está en dispositivos Apple. Y también se desarrolla de manera paralela un manual para programar el fertirriego haciendo uso de esta aplicación, que también está disponible en formato open source. Y fundamentalmente, bueno, pues que es una aplicación que nos permite gestionar de manera integrada lo que es la fertilización y el riego, pero yo me quedaría como idea principal de cara al GT3 ese módulo de fertilización, que creo que puede ser interesante, ya que creo que el principal fuerte que tiene Reutivar, independientemente de que está optimizada para olivo, es ese módulo que, con los datos de la red de riego y con los datos de las analíticas de agua, nos permite determinar de manera precisa la cantidad de fertilizante que se está aportando en el suelo con el riego. Y si esto se contrasta con los análisis foliares, en el caso del olivo, pues podemos realizar recomendaciones de fertilización pues sencillas, adecuadas, que nos permiten sobre todo ahorrar el fertilizante. Y eso es todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Nacho. Es el turno de Jaume, perdón, Casa de Sus. Estoy diciendo bien, ¿no? Jaume, yo no sé si tienes un pendrive o algo. Sí. Venga. Espera, que tengo que cerrar esto. Bueno, si quieres puedes ir hablando, o no lo sé, ¿eh? No. Bueno, sí, empezaré, os voy comentando, voy a comentarles cómo estamos nosotros programando riegos de manera automatizada, usando sensórica en suelo, sobre todo, también sensórica en tronco, por la PULS.
Y esto es la base sobre la cual ahora estamos también desarrollando la dosificación de fertilizantes. En el caso de dosificación de riego, son tecnologías que ya estamos aplicando a nivel comercial. Este año habrá unas 100 fincas que estarán usando este sistema. A nivel de dosificación de fertilizantes es algo bastante más inmaduro, entre otras cosas por la complejidad de los cabezales de riego. Cuando estamos manejando agua simplemente es abrir o cerrar el agua. Cuando estamos manejando fertilizantes, pues hay mezclas de distintos depósitos, de distintos tanques, hay distintas maneras de dosificar con bombas proporcionales, con venturis, con bombas de caudal fijo, etc. Es mucho más complicado. Entonces, ¿cuál es la situación de partida? Pues en muchas explotaciones, muchas fincas, pues algunas ya están un poco más avanzadas, pero la situación más habitual es que pues, se realiza una gestión manual del riego y la fertilización, con observaciones que pueden ser visuales o pueden ser intuitivas o pueden ser sensores analógicos, de anotaciones, etc. También con información más o menos difusa de la predicción meteorológica y también pues, con la intuición del agricultor pues, se programan los cabezales de riego, se programan los controladores de riego. Un primer paso en el que ya nos encontramos bastante plenamente en cuanto a la digitalización de todos estos procesos es usar distintos tipos de tecnología que ya se encuentran en el mercado. Podemos encontrar variedad de proveedores de sensorización en campo, donde pues, vamos a poder acceder a estos datos de sensores online. También proveedores de servicios de teledetección, pues también podemos acceder a ellos online. También herramientas de prescripción de riego, donde podemos acceder también nuevamente online. También predicciones meteorológicas o información meteorológica a tiempo real. Y lo mismo que también podemos conectarnos remotamente a los controladores de riego. Ahora bien, ¿qué problema hay en todo esto? Pues que cada uno de ellos puede ser un compartimento estanco que genera datos y hay que descargarlos, hay que procesarlos para ir a la tecnología siguiente, ¿no? Y esto al final pues, es una sobrecarga de tareas rutinarias para el regante. ¿Hacia dónde vamos? Pues vamos a que todo esto, también esos pasos, no solamente pueda acceder la persona, el humano, a todos estos recursos, a estas tecnologías, sino que entre ellas también dialoguen de alguna manera, ¿no? Que sean interoperables y sean integrables para que al menos las tareas más rutinarias no necesiten que tengan a la persona dedicando horas en medio. Pues un poco ahí es donde vamos y esto lo combinamos también con el paradigma pues, emergente de lo que son los gemelos digitales, que no viene a ser otra cosa que en un espacio virtual, en un servidor, pues estamos reproduciendo los procesos que tenemos en campo. En este caso, pues tenemos que por cada una de las unidades de manejo de riego, los sectores de riego, pues tenemos modelizado su suelo, su cultivo, su sistema de infraestructura, su sistema de riego, y lo tenemos reproducido en un entorno digital. Entonces, los cambios que se produzcan en campo, pues los estamos reproduciendo a tiempo real en este entorno, ¿no? ¿Y cómo lo monitorizamos? Pues sensores IoT, como los que hemos hablado, teledetección, datos meteorológicos, también puede haber observaciones de los usuarios, etc. Y con las decisiones que tomamos en este entorno digital, también las trasladamos de nuevo a campo, que pueden ser las prescripciones de riego, que en algunos casos también las podemos comunicar directamente a los programadores de riego. Aquí pues hay muchos temas de interoperabilidad, pues las plataformas de sensores como las que nos han comentado, otras comerciales, pues podemos conectarnos a través de APIs, donde pues habrá ciertas rutinas o ciertas funciones más o menos definidas, implementadas de distinta manera de un proveedor a otro, porque desafortunadamente pues los estándares, pues no hay estándares bien definidos en estos temas.
En cuanto a comunicación con los sensores, aunque no haya estándares, tampoco son muy distintos las implementaciones de unos o de otros, pero por el otro lado también nos entendemos con los programadores de riego. Aquí es más complejo dialogar con programadores de riego porque hay mucha más semántica en medio. Es decir, lo que comentaba antes, si estamos hablando de programar riego, pues estamos hablando de que este programador, pues según el modelo y fabricante, pues tendrá una terminología distinta, estará organizado distinto en lo que son programas, subprogramas de riego, sectores de riego. Cada uno tendrá su implementación y eso dificultará la estandarización de las comunicaciones. Pero sí que podemos comunicarnos con los principales fabricantes. Un ejemplo aplicado al riego, pues aquí unos viñedos con distintas parcelas equipadas con data loggers, cada uno de ellos con sensores solteros, caudalímetros, también pantallas de entrada de descripción del escenario agronómico, describir el cultivo, describir las propiedades del suelo, describir las propiedades del sistema de riego y al mismo tiempo pues se van siguiendo también por teledetección. Por teledetección sobre todo fijándonos en el desarrollo del vigor para ir alineados a lo que es el crecimiento del cultivo. Podemos ir modelizando este crecimiento del cultivo, cómo se va desarrollando a lo largo de la campaña, porque será uno de los principales determinantes de tanto las necesidades hídricas como nutricionales, y esto lo podemos monitorizar a tiempo real por teledetección. Entonces, aquí esto se puede ir actualizando diariamente y se puede cerrar el ciclo diariamente pues a lo largo de un periodo, de un ciclo anual de una campaña de riego. Aquí nosotros, tal como lo organizamos este proceso, primero hay que de alguna manera describir el escenario agronómico, describir el cultivo, propiedades como marcos de plantación, dimensiones de los árboles, etcétera, metodología esperable, descripción del suelo, capacidad de campo, punto de marchitez, profundidad, etcétera. Descripción del sistema de riego, pues, distancias entre goteros, caudales nominales, etcétera. También cada finca pues, tendrá distintas dotaciones de agua, probablemente, o distintos criterios para seguir distintas estrategias de riego. Algunos pues, no tendrán limitaciones, mientras que otros tendrán que ajustarse a unas dosis limitantes, ¿no? Entonces, lo que para nosotros es muy importante es empezar haciendo una planificación de toda la campaña de riego, sobre todo cuando estamos trabajando con cantidades limitadas de agua. Es decir, no podemos improvisar y estar dando hoy un agua que luego necesitaremos dentro de 2 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta planificación viene a ser un reparto con un cierto margen de adaptación a la meteorología de cómo vamos a repartir el agua a lo largo del cultivo. También, si queremos utilizar alguna estrategia para provocar un desbalance intencionado del balance hídrico, es decir, o riego deficitario o riegos de lavado, etcétera, que no se ajustan a un balance hídrico. Y luego también definir unas zonas de confort, que son lo que vamos a vigilar con los sensores. De manera que si nos salimos de este confort hídrico por arriba, al balance hídrico le vamos a restar agua. Y si nos estamos saliendo por debajo, los sensores nos están diciendo que estamos por debajo del confort hídrico, pues vamos a añadir más riego a lo que nos diga el balance hídrico. Pues de esta manera, esto se prepara antes de empezar la campaña y luego durante la campaña, pues la monitorización, sensores del suelo, Plurapulse, por ejemplo, etcétera. El feedback que nos den, pues nos va, comparándolo con estas zonas de confort que hemos definido previamente, pues nos irá modificando al alza o a la baja lo que nos diga el balance hídrico que vamos calculando directamente con datos meteorológicos. De esta manera, pues vamos diariamente generando recomendaciones de riego en milímetros día, distintamente de cuál sea la programación de riego, pero luego estos programadores, pues el agricultor habrá programado, pues, por ejemplo, riego diario, otro habrá programado riego cada 2 días o
3 días a la semana, lo que sea, pues se traduce a lo que esté programado en el controlador y pues se puede ir actualizando y este también puede dar su feedback de qué es lo que realmente ha hecho, ¿no? Aquí insistir en que para nosotros es importante la planificación estacional, entre otras cosas porque nos permite aplicar estrategias un poco elaboradas como riego deficitario controlado, típicamente casos de viñedo, olivos, etcétera. Bueno, también olivos en riego de soporte, es decir, tenemos una dotación muy limitada. ¿Cómo la repartimos a lo largo del año? Esto nos lo permite a planearlo antes. También mucha transparencia, porque si estamos aplicando un sistema automatizado, el hecho de planificar previamente pues no será una sorpresa para el usuario, no será una incógnita qué es lo que va a hacer el sistema. Ya le estamos avisando y el sistema intentará seguir este patrón. Eso es la transparencia. Y también le da predictibilidad, de modo que lo que se desajuste, lo que se salga de esta planificación, se puede interpretar como una alarma fácilmente vigilable, ¿no? Pues algo parecido es lo que proponemos hacer en cuanto a fertilización. También añadir algunos formularios más de información de entrada, como son los aportes de fertilizantes que no vengan con el riego, o sea, si se han aplicado estiércol o algún abono mineral, también entradas y salidas, cosechas del año anterior, extracciones. Y en este caso, estas curvas de cuál es la predicción de que lo que vamos a ir acumulando, en vez de ser agua, en ese caso son nutrientes, en qué rango de nutrientes esperamos aplicar. También, en este caso, definir las zonas de confort en cuanto a lo que vamos a vigilar. Vamos a vigilar algunas analíticas de planta, pues también lo que podemos definir es previamente estas zonas de confort, que son las que nos dirán si a esta planificación inicial le tenemos que añadir o restar según lo que vayamos viendo sobre la marcha. De una manera parecida a cómo lo expresamos en el riego, pues también cada día va a estar generando recomendaciones de distintos nutrientes, pues en cuanto a unidades de fertilización o en cuanto a volumen a inyectar de distintos tanques. Esto, en principio, como digo, es más inmaduro que en riego, porque en medio pues hay más complejidad pues, de cuál es el sistema de inyección de estos fertilizantes, si estar seguro de que antes hay lo que suponemos que hay, que puede haber cambiado. Por eso, de momento, no nos atrevemos a hacerlo directamente con el programador, sino que, para ser prudentes, conectamos más a recomendaciones al usuario. En el futuro quizás sí que lo haríamos directamente al programador. O sea que inicialmente pues hay esta descripción del escenario agronómico que genera un plan de fertilización y luego a lo largo de la campaña, pues con las analíticas que nos puedan venir de suelo, planta, agua, pues esto se va dando prescripciones de fertilización que el agricultor va a trasladar a su programador de riego. Mientras que el riego por sí que es suficientemente maduro como que para que lo podamos enviar directamente al programador. Y esto ya es lo que les quería explicar. Bueno, muchas gracias a todos por las interesantísimas presentaciones. Tenemos 5 minutos para cuestiones, entonces luego estarán aquí toda la sesión, o sea que podéis hacerles las consultas tanto a Jaume como a Nacho, a Raúl. A Jorge es complicado porque ya no está, pero bueno, y a mí también. Entonces, si alguien quiere hacer alguna cuestión, hacer alguna duda. Eu tenho. Estes projetos já estão em fase de estar em campo mesmo completamente estáveis e a dar resultados sempre positivos ou ainda estão em fase de investigação? O proxecto está agora mesmo na fase de instalación mayoritariamente dos dispositivos de controlo dos diferentes parámetros que foron mencionados. Após disto está en paralelo desenvolverse o que é o módulo de fertirrigación coa auga regenerada, coa reclaimed water,
fundamentalmente vendo qual é que é o modelo a empregar, o seu balanço hídrico, o balanço de nutrientes, como foi comentado pelo Nacho, as opcións tamén de análise de solos, análise foliar. Então, estamos na fase de que de aquí até o 2026, pronto, mediados, teníamos já testado e avaliado qual é que é a aplicación máis eficiente. Alguma outra questão, Margarida? Javier, obrigada pelas vossas apresentações e também pelo convite para estar aqui hoje convosco a acompanhar o projeto. As minhas questões estão um bocadinho relacionadas mais com a questão da água do que com a sensorização. Nós aqui em Portugal, eu percebi que vocês têm pelo menos 4 pilotos em curso. Grande parte dos nossos problemas na instalação de pilotos prendem-se com as barreiras. As barreiras à reutilização. E eu percebi, em termos de qualidade da água, vocês têm estado preocupados com a questão dos nutrientes para depois fazer o balanço para aperta e rega, mas a questão que eu coloco é, em termos de água, ela é armazenada sim ou não nas estações, portanto, nas explorações? E a outra questão é se vocês estão a avaliar os contaminantes emergentes. E a terceira questão é se os produtores têm tido ou não problemas ao nível de risco de perda de certificações, que é isto que nos tem vindo, tem sido discutido. Nós temos um projeto onde subtiveste da Gulbenkian, em que grande parte dos problemas prendem-se com as grandes superfícies e com a logística, porque eles, no fundo, não permitem que as empresas mantenham as suas certificações no âmbito biológico ou de outro tipo de certificação na produção, pelo facto de estarem a utilizar as águas residuais tratadas. É assim, vou tentar resumir para não, se não podemos depois conversar com mais detalhe, mas é assim, nós realmente dos 15 pilotos previstos, 8 já estão a funcionar. Há diferentes situações, há pilotos no que a auga é deslocada de uma ponte, de uma tara, ou o ponto onde vai ser empregado é almacenado num tanque de armazenamento, com todos os seus controlos, mas é a nível experimental. Quer dizer, não é, em alguns dos casos, não há uma venda final direta do produto. Portanto, noutros casos sim. No caso, por exemplo, de Francia, sí que están diretamente concienciados y esos proyectos en curso y funcionando perfectamente sin ningún tipo de problema en cuanto a lo que es la pérdida de calidad o un detrimento monetario, ¿no? Sí que es cierto que todos los agricultores que están involucrados son agricultores activos o proactivos y bueno, es verdad que otros casos en zonas de España, ¿no? Pues los agricultores no dicen que ellos están dando agua regenerada, que no son obligados a decir, ¿no? Esa es la realidad. Nós aqui temos só 0,4%, são os últimos dados que temos do relatório do ambiente, 0,4% de utilização. É muito, muito baixo face àquilo que são as necessidades. E, portanto, há zonas do país onde necessitamos mesmo de implementar a reutilização das águas residuais, não é? E ainda temos aqui muitas barreiras, e daí a minha pergunta se nos outros países como é que vocês superaram estas dificuldades. Que realmente há outros dois work packages que estão mais focalizados nestas questões que no tema das ações piloto, não? Que é a análise socioeconómica, a análise dos recursos hídricos potenciais, dos impactos ambientais, é a questão económica, não? Não sei se pode dizer que não há nenhuma generalidade na Espanha ou em Portugal, porque ou na França, cada país é diferente, ainda que partimos da mesma regulação, incluso no mesmo país, há situações distintas de evolução dos projetos por questões locais, não? Quer dizer, por exemplo, no caso das produções de água, de emprego de água regenerada nas zonas costeiras, fica por ser, pronto, não há nenhum problema, aquilo fica normalmente à frente, muito bom. Mas quando é no interior, já tem uma coisa mais complexa, no sentido de que aquela água tinha que continuar a águas abaixo, para outros usos. É onde que estamos nessa questão. Aguardamos ter resultados nos próximos meses. Obrigada. Obrigado.
Ok, estupendo, Jaume, no te han hecho ninguna pregunta, es fabuloso. Creo que tenemos 15 minutos de café, no sé dónde es. Es aquí. Es aquí fuera. Hay una pregunta, pero nos la haces ahora, ¿vale? Y así no nos retrasamos más, ¿ok? Gracias.